Cristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy hemos titulado el mensaje La evidencia es la obediencia. La evidencia es la obediencia. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por este privilegio que me das de compartir tu palabra. Gracias por cada persona, cada familia que está allá en casa atenta a este mensaje. Señor, te pido que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo renuncio a todo lo que yo quiera hacer y decir para someterme a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús te pido que tomes control de cada hogar que está abierto a este mensaje, control de mi vida, de este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Oh sí, Señor, y te pido, Señor, ese fluir del Espíritu Santo en mi vida y en cada persona que está allá en casa atenta a este mensaje, ese fluir de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, y en autoridad de tu palabra, ato y reprendo todo espíritu maligno, enemigo que quiera venir a distraer, entorpecer, a dañar. En el nombre poderoso de Jesús los declaro sin poder contra nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra. La evidencia es la obediencia. La evidencia es la obediencia. ¿Por qué este título? Porque vamos a ver varios aspectos en que la evidencia de ese aspecto es la obediencia. Es la obediencia. Gloria al Señor. Uno de esos aspectos es la fe. La evidencia de que nosotros estamos creyendo es la obediencia, que nosotros obedecemos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Santiago 1:22, capítulo 1, versículo 22, dice así. Pero sed hacedores de la palabra, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí, por medio de la palabra, el Señor nos está llamando a ser obedientes, a ser que obedientes. Dice, pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué quiere decir hacedores de la palabra? Pues obedientes a la palabra. Y no tan solo oidores, que no solamente oigamos la palabra, no. Hay que oírla y hacerla. Porque dice que engañándose a vosotros mismos, o sea, quiere decir que si nosotros oímos la palabra de Dios y no la hacemos, nos estamos engañando. Y hay muchas personas engañadas porque entienden la palabra, mas no tienen la revelación, o sea, no están haciendo lo que la palabra de Dios dice. Cuando nosotros tenemos la revelación de la palabra, hacemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, aquí el llamado es a ser obedientes a la palabra de Dios, si no nos estamos engañando. ¿Y qué es ser engañado? Pues creer que estamos bien y andamos mal. Creer que estamos bien y estamos andando mal. Pensar que estamos bien y estamos andando mal. Entonces, vamos a ver 7 aspectos que establece la Sagrada Escritura y que la evidencia de esos aspectos es la obediencia. El primero que vamos a tratar es el aspecto de la fe. El aspecto de la fe. En Santiago 2:20 dice, mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Está hablando no de obras de caridad, está hablando de obediencia. La fe sin obra, sin obediencia es muerta. Está muerta, dice el versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, porque cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, Abraham le obedeció y lo iba a hacer.
Lo iba a hacer, fue que el Señor le dijo cuando ya lo iba a sacrificar, le dijo, Abraham, Abraham, no lo hagas porque sé que temes a Dios. Dice el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? La fe actuó juntamente con la obediencia y que la fe se perfeccionó por las obras. O sea que la fe se perfecciona por la obediencia, se perfecciona por la obediencia. Dice el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea que Abraham dice aquí, creyó a Dios, porque es muy diferente creer a Dios que creer en Dios, porque mucha gente cree en Dios, pero hay mucha gente que no le cree a Dios, a Dios. Hay personas que andan mal y dicen que creen en Dios, pero es muy diferente creer a Dios. Creer a Dios es tener fe en Dios, es andar en obediencia. Abraham fue justificado cuando creyó a Dios. Eso se llama fe, creer a Dios. Y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, amigo de Dios. Gloria a Cristo, amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, con la obediencia se perfecciona la fe. La fe, gloria a Cristo. Dice en el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Porque hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios. Pues sí, aquí dice también que los demonios también creen. Aquí dice que los demonios también creen. Dice acá en el versículo 19 de Juan capítulo 2, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces fíjense usted que la fe, la verdadera fe, obedece. O sea, la evidencia de la verdadera fe es la obediencia, la obediencia. Gloria al Señor. Vemos ejemplos como el ejemplo de Noé. Noé cuando Dios le dijo que hiciera un arca, él obedeció, la hizo. Dice en Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor, preparó, o sea, la lluvia, porque no llovía en ese tiempo, preparó el arca, es decir, obedeció, hizo el arca, en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea que Noé obedeció, creyó y obedeció. Igual Abraham, dice en el versículo 8 de Hebreos 11, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció por la fe. Por la fe, o sea que por la fe obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Obedeció. Entonces es necesario, la evidencia de la fe es la obediencia. Vemos también el caso de David. David también obedeció al Señor, dice en 1 Reyes capítulo 15 versículo 5, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado. Mire, de ninguna cosa David fue obediente en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías el Eteo, que ahí le falló David a Dios, pero David se arrepintió y de ahí en adelante fue obediente a todo lo que el Señor le dijo. Nosotros también somos llamados a obediencia, pero si le fallamos al Señor, la palabra de Dios dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios por ser fiel y justo perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Y entonces confesamos nuestros pecados y seguimos en obediencia al Señor. Gloria a Cristo. David creía al Señor, por eso en el Salmo 27:13 dice, David dijo, hubiera yo desmayado si no creyese. O sea,
Él dice, hubiera yo desmayado, tirado la toalla, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, lo que a uno lo sostiene, lo que no nos hace desmayar es la fe. Es la fe. Es la fe, gloria a Dios. Así es. Por eso en los salmos, uno vemos en los salmos como David repetidamente decía, Jehová, Dios mío, en ti confío. El Salmo 7.1, Salmo 16.1, guárdame Jehová, porque en ti he confiado. Salmo 31, en ti, oh Jehová, he confiado. Gloria al Señor. Así que David tenía fe en Dios y la evidencia era que él era obediente a la palabra de Dios, a lo que el Señor le mandaba. Un tercer aspecto es que si nosotros amamos, la evidencia de que nosotros realmente amamos es la obediencia. La expresión del amor es la obediencia. La expresión del amor es la obediencia. Gloria al Señor. Dice en Mateo 22:36 que alguien le preguntó al Señor Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos. Ahora, ¿cómo sabe Dios que nosotros le amamos? Bueno, en Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda y los obedece, este es el que me ama. Este es el que me ama. Y también dice en el 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, o sea, obedece mi palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. En Juan 14:31, el Señor Jesús dijo, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, así hago. Como el Padre me mandó, así hago. O sea, concluimos que nosotros amamos a Dios si obedecemos, por la obediencia. La expresión del amor es la obediencia, es la obediencia. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Aleluya. Un cuarto, un cuarto aspecto es también si nosotros somos amigos de Dios si obedecemos, o sea que la evidencia de la amistad con Dios es la obediencia. La evidencia de ser amigos de Dios es la obediencia. Lo dice en Juan 15, versículo 14. Juan 15, versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Lo que yo os mando. Gloria al Señor. Así que la evidencia de la amistad con Dios es la obediencia. La obediencia, gloria al Señor. Otro aspecto es que si Cristo es nuestro Señor, si Cristo es de verdad nuestro Señor, nosotros hacemos lo que Él nos dice. Porque cuando nosotros tomamos la decisión por Cristo, lo recibimos y lo aceptamos como nuestro Señor y único Salvador. Porque dice la palabra de Dios, Romanos 10:9, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Entonces nosotros lo recibimos como Señor. Ahora, si lo recibimos como Señor, entonces debemos hacer lo que nos dice. Porque ¿qué significa Señor? Gobierno, que Él gobierna nuestra vida. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Tome su cruz significa muerte, o sea, muera el yo y sígame. O sea, sígame, haga lo que yo les digo.
Entonces, la evidencia de que Él es nuestro Señor es que nosotros, la obediencia, que nosotros lo obedecemos. Por eso en Lucas capítulo 6, 46, el Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Porque la evidencia de que Él es nuestro Señor es la obediencia, que hacemos lo que Él nos dice. Hacemos lo que Él nos dice, hacemos lo que Él nos dice, gloria al Señor, gloria al Señor. Otro aspecto en que la evidencia es la obediencia es que si, ¿cómo somos conocidos por Dios? ¿Qué hacemos para ser conocidos por Dios? Para ser conocidos por Dios debemos obedecer su palabra. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Cómo somos conocidos por Dios? Si amamos a Dios. ¿Y cómo sabemos si amamos a Dios? Por la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, somos conocidos por Dios por la obediencia. Si nosotros obedecemos, vamos a ser conocidos por Dios. Acuérdense que la parábola de las 10 vírgenes, que las otras no entraron y el Señor les dijo, no las conozco. O sea, no estaban en obediencia. No las conozco. O sea, gloria a Cristo. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. O sea, no estaban creyendo, no estaban siguiendo a Cristo. Y si no estaban siguiendo a Cristo, no estaban creyendo. O lo seguían a medias. Pero la palabra de Dios dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre celestial, el que la obedece. Así que somos conocidos, y él dijo, porque muchos me dirán, Señor, Señor, hicimos en tu nombre milagros, echamos fuera demonios, pero el Señor iba a decir, no los conozco. No los conozco. Si el Señor dice no los conozco es porque no me aman y porque no han obedecido la palabra de Dios. Otro aspecto, el sexto aspecto es que ¿cómo conocemos a Dios? Porque ahora vimos cómo ser conocidos por Dios. Ahora, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo? Si nosotros decimos que conocemos a Dios, si decimos que conocemos a Dios, entonces la obediencia de que conocemos a Dios entonces la evidencia de que conocemos a Dios es la obediencia. Porque muchos pueden decir, yo conozco a Dios, sí, pero si no obedece, es un mentiroso, dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que nosotros le conocemos? Si guardamos sus mandamientos, o sea, si obedecemos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice, yo le conozco, o sea, si alguien dice, yo conozco a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, el que dice yo conozco a Dios pero no obedece, el tal es un mentiroso. Porque la evidencia de que conocemos a Dios es la obediencia. Gloria a Cristo. Aleluya. Gloria a Cristo. Otro aspecto, un séptimo aspecto, porque tengo aquí como 15, 16 aspectos, pero vamos a ver una parte hoy, vamos a ver 7 aspectos. Otro aspecto en que la evidencia de la obediencia es si estamos edificando nuestra vida sobre la roca que es Jesucristo. Si nosotros estamos edificando nuestra vida sobre la roca que es Jesucristo, entonces estamos obedeciendo a la palabra, obedecemos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, y las obedece. El que oye esta palabra y las obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea que el que oye la palabra y la hace, el Señor dice, es como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Y dice en 25, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó
porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, o sea, no la obedece, le compara a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina, y fue grande su ruina. O sea que cuando estamos edificando nuestra casa sobre la roca pueden venir ríos, situaciones difíciles y nosotros seguimos firmes. Pero el que edifica su casa sobre la arena, o sea, el que oye la palabra y no es hacedor de la palabra, no obedece la palabra, cualquier situación que venga lo tumba, lo derrumba y ya se quiere morir. Y ya deja de ir a la congregación, deja de orar, de leer la palabra. Entonces, hermano, la obediencia es todo, aunque la obediencia es la evidencia de la fe. Es la evidencia de la fe. Así que la palabra de Dios dice, no es por obra para que nadie se gloríe, sino por fe. Pero la fe va de la mano con la obediencia. O sea, la fe sin obediencia es muerta. Entonces, la fe verdadera, el que cree, obedece. El que cree, obedece. Gloria al Señor. El que le cree a Dios, porque esa es la fe verdadera. Creerle a Dios es muy diferente a creer en Dios. Bueno, hemos visto siete aspectos en que la evidencia es la obediencia. El primer aspecto que vimos es el de la fe. La evidencia de la fe verdadera es la obediencia. 1. 2. La evidencia de que Cristo es nuestro Señor es que hacemos lo que Él nos dice, o sea, la obediencia. La evidencia de que amamos es la obediencia. La evidencia de que somos amigos de Dios es la obediencia. La evidencia de que somos conocidos por Dios es la obediencia. La evidencia de que conocemos a Dios es la obediencia. Y la evidencia de que estamos edificando nuestra vida sobre la roca, que es Jesucristo, es la obediencia, oír la palabra y hacerla. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes a tu palabra. Obediente, porque la fe sin obra es muerta, la fe sin obediencia es muerta. En el nombre de Cristo Jesús, Abraham creyó y obedeció, Noé creyó y obedeció, David creyó y obedeció. Padre, ayúdanos a creer y a obedecer, aleluya, a creer y a obedecer. A eso fuimos llamados, a creer y obedecer. Gloria al Señor. Así lo dice el capítulo 1 de Romanos. Fuimos llamados a creer y obedecer, aleluya, a que crea y obedezcamos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a creer y a obedecer en el nombre de Cristo Jesús, porque si no sería una fe muerta. Padre amado, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque tú nos hablas de la obediencia por todos lados. Tenemos que ser hijos fieles y obedientes en el nombre poderoso de Jesucristo, y obedecemos por la fe. Obedecemos por amor, aleluya, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra se haga fe y vida en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, si hay alguien en casa que todavía no ha entregado su vida a Cristo, quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de la vida, y es entregarle tu vida a Cristo. Gloria al Señor. Porque mire, dice la palabra de Dios, Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que todo el que no ha tomado la decisión por Cristo está destituido de la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. El que no cree en Jesucristo tiene que pagar en el infierno. A no ser que decida creer, pero
Pero el que no cree definitivamente y se muere sin creer, tiene que pagar en el infierno. Gloria al Señor. Así que el Señor nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que pagara el precio de nuestros pecados. Dice en Juan 3:16 que de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz por nosotros. No es la Virgen del Carmen, no es Santa Ana, no es San Gregorio, no. El que murió en la cruz fue Jesucristo. Jesucristo, gloria al Señor. Así que no deje para mañana esta decisión, no la aplace para otro día, porque usted no sabe lo que puede pasar hoy, ni lo que puede pasar mañana. Tenemos que asegurarnos. Y ese es el anhelo de Dios. Que hay personas que dicen, no, pero es que no estoy preparado, no estoy preparada. Es que nunca vas a estar preparado. El único que nos prepara es el Señor, el Espíritu, a través del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos es que tomar la decisión. Tomar la decisión. O sea, cuando uno toma la decisión de recibir a Cristo, entonces el Señor ya lo prepara, le ayuda. Pero nadie va a prepararse para recibir a Cristo, no, Señor. Es una equivocación. Así que yo te invito, no aplace. Recibe esta bendición, recibe la salvación. Cierra tus ojos y di conmigo, Padre Santo, yo vengo ante ti arrepentido de todos mis pecados. Te pido que me perdones. Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por nuestros pecados y Dios Padre te resucitó entre los muertos. Por eso ahora abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Te entrego mi vida para que cumplas el propósito que tienes para mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor. Amén. Bueno, si tomaste esta decisión, ora al Padre todos los días, lee la palabra de Dios, comienza desde el Evangelio de San Lucas, desde el nacimiento del Señor Jesús y sigue en orden hasta terminar. Y Dios Padre te va a enseñar grandes cosas que necesitas saber para vivir en bendición, en victoria en la vida. Gloria al Señor. Bueno, si hay alguien en casa que está enfermo, quiero orar por ti. La palabra de Dios dice en Mateo 8:17 que el Señor Jesucristo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por su llaga ya nosotros fuimos curados. Dice también en Isaías 53, en 1 Pedro 24, dice, por cuya herida ya fuiste curado. Así que tenemos que apropiarnos de esa palabra, rechazar la enfermedad en el nombre de Cristo Jesús para recibir la sanidad. Bueno, si le ha fallado el Señor, tienes que reconciliarte, pedirle perdón al Señor para que la palabra obre con poder en tu vida, se cumpla. Gloria al Señor. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo reprendo todo espíritu de enfermedad, reprendo el cáncer, el tumor, el quiste, reprendo toda dolencia, toda enfermedad de los huesos, reprendo, oh Señor, todo cálculo, se deshace todo cálculo en la vesícula, en los riñones. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, reprendo todo malestar de gripa en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, yo ordeno que desaparezca todo espíritu de enfermedad, desaparece ahora mioma, desaparece tumor, ahora mismo desaparece dolor, desaparece en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, por la sanidad. Gracias por la sanidad en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Oh, Padre amado, gracias. En el nombre de Cristo Jesús hay alguien que está siendo sanado, un dolor en el dedo, en los dedos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, por esa sanidad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hemos terminado.
Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti, que el Señor alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.